Pues bien, se ha leído un salmo, tenéis, ¿verdad?, el dibujito que nos señala algo y el tema es arraigadas. Y os voy a decir el porqué. No sé si es por esto que lo habéis elegido así, pero cada año la Unión de Mujeres a nivel nacional, dentro de la UEBE, se elige un lema para que en todos los grupos de mujeres durante ese año se pueda meditar precisamente en ese libro y especialmente en esa palabra. Este año tenemos arraigadas. ¿Y por qué? Porque se eligió un texto. El texto está en Colosenses 2, 7. Arraigadas o arraigados, nos dice el texto, habla San Pablo a la iglesia allí en Colosas, y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en oraciones de gracias. A veces usamos la oración solo para pedir, ¿verdad? Pero el apóstol lo deja aquí muy clarito también, dando gracias. Y en esta tarde tengo el encargo de la Junta Regional de las Mujeres de mi región, de Aragón y Cataluña, que están orando por este grupo. En este momento están orando y hace unos días. Y hoy, esta mañana, la Junta me ha puesto el encargo de que os traslade sus saludos y que sea una reunión bendecida. O sea que os lo dejo ahí, son hermanas muy bajas, que decimos en Aragón, y estamos pues trabajando en el Señor. O sea que recibid su cariño y su oración también. Y mirad, en este texto, para poner de relieve la importancia de la fe, porque dice que arraigados en la fe, no solamente así arraigados de cualquier cosa, sino arraigados en la fe. Y en la vida de los creyentes creo que es muy importante, ¿verdad? ¿Quién no tiene fe? ¿Tenemos fe? A ver, ¿no oigo? Amén. Tenemos fe. Pues tenemos que estar más arraigadas en esa fe. Y quisiera plantear brevemente 3 términos que San Pablo utiliza. Primero dice arraigados, después dice edificados y termina firmes en la fe. Qué fácil, ¿no? Podríamos decir muchas cosas y lo vamos a hacer, como digo, en estos 3 puntos. Vamos a ver arraigados. Por si queréis tomar nota, como se os ha dicho, este es el primero. La primera imagen es la de la planta o la de un árbol, ¿no? Firmemente está sujeto a la tierra por medio de sus raíces. Esas raíces le dan estabilidad y alimento. 2 cosas, estabilidad y alimento. Si las raíces serían llevadas esas plantas, esos árboles, por el viento, ¿y qué pasaría? Morirían. Dice Jeremías 17, 7 y 8. Bendito el hombre que confía en Jehová, cuya confianza está puesta en Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. No temerá cuando llegue el calor, sino que su hoja estará verde. En el año de sequía no se inquietará ni dejará de dar fruto. Echar raíces. Echar raíces. Para el profeta significa mucho. Para el profeta significa poner su confianza en Dios. Te quiero llevar ahí. ¿En quién pones tu confianza? Tenemos la primera advertencia en esta tarde. Porque de Dios, de Él, lo primero viene la vida. Y Dios nos ha dado vida eterna. ¿Y esta vida en quién está? En su Hijo Jesucristo. Así lo leemos en 1 de Juan 5:12.
Y Jesús mismo se lo dijo a los discípulos. En Juan 14, 6, ¿sabéis lo que dice? Yo soy el camino y la verdad, ¿y qué más? Y la vida. Pero sigue, nadie viene al Padre sino por mí. Por ello, la fe cristiana no es solo creer en la verdad, sino sobre todo tener una relación personal con Jesucristo. Yo puedo creer la verdad, pero si no tengo relación con Jesucristo, esa verdad me va a quedar un poco a medias, ¿verdad? Bien. Si nos fijamos en el póster, veremos algo importante. Supongo que os habéis dado cuenta. Yo me di cuenta enseguida cuando Yasmín me envió el póster. Ocupan más espacio las raíces que el propio árbol. ¿A que sí? Y no se ven, pero ocupan mucho más sitio. Y ahí está la cuestión primera. Arraigadas, arraigados. Por eso, la conexión con Cristo proporciona un dinamismo nuevo a toda existencia y nos vamos profundizando en él. ¿Quién no se ha preguntado, como planta pequeñita, porque yo me considero una planta pequeñita, qué sentido tiene mi vida? Te voy a dar que pienses un poquito. Piensa qué sentido tiene tu vida. Y no me lo contestes a mí. Tú sabes lo que hay dentro de ti. Mirad una cosa. Yo me hice esa pregunta en mi adolescencia. Y a los 13 años, decidí ser una planta en el jardín de Dios. Después de hacerme esta pregunta, os digo más, tuve luchas, discriminación a tope en aquel tiempo del franquismo en España. Pero cada vez, yo os lo digo de verdad y con emoción, cada vez mis raíces eran más profundas. Creo que más que yo como plantita. Mi padre tenía un campo con árboles y plantas y me enseñó mucho acerca de la palabra arraigados. Mi padre era el pastor de la iglesia. Aparte, tenía el campito que os digo. Y en sus horas libres se iba al campo y yo estaba enamorada de mi padre, hija única. ¿Y cuánto aprendí en plan pastor-padre o padre-pastor sobre lo que significaban las plantas en aquel campo? Yo te digo, aunque no tengas campo, seguro que tienes alguna planta. ¿Sí? Seguro que sí, ¿verdad? Pero en lo personal, tú eres la planta. Y te pregunto, ¿dónde están tus raíces? O mejor dicho, ¿cómo son tus raíces? Ya tenemos la planta. Esto es lo que nos dice el apóstol. Pero después nos dice, ¿qué más? Arraigados, ¿no? Vamos a ver ahora el segundo punto, para las que tomáis nota, arraigados. Y volviendo a mis 13 años, justo en esta época que os digo, empezamos a construir una casa de planta baja con jardín. Y me encantaba a mí colaborar en la preparación de los cimientos. No había máquinas excavadoras, había que picar. Se hacía todo a mano. Y yo decía, ¿por qué tan hondos? Si vamos a construir una planta baja, ya vale, ¿no? Y ya os podéis imaginar la respuesta. Por si el día de mañana queremos hacer pisos encima o por alguna inclemencia del tiempo. Y claro, mi padre era pastor y me predicaba.
A veces me cansaba de tantas predicaciones, pero me leía en Lucas 6, 48 y 49. ¿Quién no lo conoce? Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. El tiempo me ha dado la razón en el plan espiritual. Algunos que comenzaron conmigo se cansaron de cavar hondo y el edificio de su fe se ha venido abajo. Qué lástima. Cuando esto ha acontecido y me lo han venido a decir y me he enterado, pensé, quizá con 50 centímetros más que hubiesen ahondado, ese cimiento habría sido más seguro. Qué lástima que ese edificio se haya venido abajo. Y estoy hablando en plan espiritual, y me entendéis. En la palabra de Dios tenemos numerosos ejemplos de personas que han edificado su vida sobre la fe, no sobre lo fácil. Hay varios, pero no los vamos a nombrar porque no terminaríamos esta reunión. Gloria a Dios que los hay, ¿no? El primero fue Abraham. Abraham. Sabemos bastante de él, ¿verdad? Obedeció a Dios. En primer lugar, que le pedía dejar la casa paterna para encaminarse a un país desconocido. Luego, por si fuera poco, Dios le pide que entregue en sacrificio a su único hijo. Y Abraham obedeció a todo, pero mirad bien, y fue librado de todo, porque edificó con el material de la fe. Qué importante. Y nosotras jugamos con ventaja, ¿verdad? Porque conocemos el final. Conocemos el final de la historia, pero a la vez tenemos dudas porque no conocemos nuestro final. Y ahí quiero que pienses un poquito. Nos tenemos que fijar en aquellos que mantuvieron la fe. ¿Cómo fue su final? Para que podamos imitar a esas personas y sabremos cuál será nuestro final. De todas formas, os quiero dar un consejo, que llegamos a la tercera parte. Firmes en la fe. ¿Cuánto sabía el apóstol, Primero nos habla de arraigados, después de cimientos y ahora nos habla firmes en la fe. Mirad, la carta de la cual está tomada esta invitación fue escrita por San Pablo para responder a una necesidad concreta de los cristianos en la ciudad de Colosas. Aquella comunidad, de hecho, estaba amenazada por la influencia de ciertas tendencias culturales de la época que apartaban a los fieles del Evangelio. ¿Qué cuidado hemos de tener también en esto? Firmes en la fe. Nuestro contexto tiene numerosas analogías con el de los colosenses de entonces. Nos parecemos, Nos parecemos bastante. Os puedo asegurar que si estamos arraigadas y edificadas en Cristo, estaremos firmes en la fe. Siempre hago y haré énfasis en la importancia
que merece la Iglesia para nuestras vidas. Es algo que lo llevo arraigado desde pequeña y edificado cuando empecé a ser más mayor. Y os digo una cosa, una frase por si os la queréis apuntar. No somos plantas de adorno. No somos plantas de adorno, somos plantas vivas. Plantas que cada vez nuestras raíces son más profundas. De eso sí que nos tenemos que preocupar. No somos creyentes aislados, sino que somos miembros de esta gran familia. Y es la fe profesada por la Iglesia la que asegura nuestra fe personal. Somos plantas diferentes, no hay ninguna igual, pero pertenecemos a la misma familia, a la familia de Cristo. ¿No es hermoso esto? Agradezcamos siempre al Señor el don de la Iglesia. Es lo que hago yo cada mañana, os lo digo de verdad, ¿eh? Doy gracias por mi Iglesia. Me da igual que sea pequeña. Una planta pequeña es una planta y adorna donde esté. Ella, la Iglesia, nos hace progresar con seguridad en la fe que nos da la verdadera vida. Cristo quiere afianzarnos en la fe por medio de la Iglesia. ¿Qué es la Iglesia? La esposa de Cristo. ¿Nos parece poco? ¿Nos parece poco que estamos siendo la esposa de Cristo? Busquemos, hermanas, os lo digo de corazón, que es lo que hago yo, he hecho siempre, y este es mi consejo. Busquemos el apoyo de la comunidad cristiana, el apoyo de la Iglesia para ir creciendo. Somos bienaventuradas de tener una Iglesia en nuestra ciudad. Hay muchos lugares que no lo tienen. Y a veces no le damos la importancia, ¿verdad? Pensando, por ejemplo, en la Iglesia perseguida, que tienen que hacer tantas cosas para poderse reunir. Pero suelo leer testimonios de hermanos de la Iglesia perseguida y qué cosas llegan a hacer para poder reunirse, aunque sea subterráneamente, un ratito con la Iglesia, porque se consideran ese cuerpo de Cristo. Y terminamos. Lo voy a hacer con algo que me ocurrió hace pocos días, unos 15 días. Estando en mi casa unos días, mi amiga y hermana Pepi de Sevilla, porque vino con la intención de quedarse 3 semanas, pero resulta que ocurrió el accidente y no había billetes para volver. Y esas 3 semanas se convirtieron en 2 meses en mi casa. Y claro, se encontraba, me decía, me encuentro como inútil, no te puedo ayudar en nada, ¿qué puedo hacer? Y yo no supe darle un trabajo específico. Y ella misma me dijo, ¿quieres que te limpie las macetas de tu terraza y saque las malas hierbas? Y le dije, vale, pero mira que algunas son macetas muy grandes, son de esos pilones así. Bueno, manos a la obra. Se fue para allí. Y yo estaba preparando el mensaje dominical y me encerré en mi despacho y me olvidé de las macetas y de Pepi. Me olvidé de todo, ¿no? En aquel momento. Y después de mucho rato pensé, uy, ¿cómo le debe ir? Voy a ver. Y me acerqué. Y mira lo que pasaba. Me la encuentro allí. Estaba luchando, pero luchando, haciendo fuerza
para arrancar una hierba mala. Pero no sabéis con la fuerza que estaba estirando. Pero su raíz se había enlazado con la planta buena. Y claro, había que ir con cuidado, porque si arrancó una, viene la otra, ¿a que sí? Tirando de la una, le dije, cuidado, cuidado, mira que está muy fuerte. Y me dijo, pero no podrá conmigo, ¿eh? Bueno, vale, muy bien. ¿Eso por qué pasó? Y ahora me pongo yo. Yo la había descuidado durante el invierno, sin darme cuenta que las plantas se unen por las raíces. Pasó el invierno y allí estaban mis plantitas, yo sin echarles ojo. Y hermanas, he dicho, todas son diferentes, todas, pero todas se entrelazan y no hay forma de soltarlas. He pedido a Ana si me puede poner una foto, que no lo tenía previsto, pero esta foto la saqué yo, no ahora, hace más tiempo. ¿Qué veis ahí? ¿Veis que eso es una planta de cintas, no? Vale, esto fue el año pasado. Entonces yo vi que entre medio de las cintas salían unas hierbas. Y fui a estirar y no salían. Entonces soy persona curiosa y dije, ¿por qué no salen? ¿Qué pasa aquí? Tengo una mesa en la terraza, puse un plástico, vacié la maceta y eso salió. ¿Qué hay ahí? Raíces. Pero mirad cómo están entrelazadas, ¿eh? Mirad cómo están. Y no sabía yo que el lema de este año iba a ser este. Pero como aprendí de mi padre a echarle sermón a todo, pues también le saqué un sermón. Una vez las raíces están hechas, unidas, es un edificio eso, ¿eh? ¿A qué es un edificio? Y lo dejé allí encima de la mesa y no se deshizo ese edificio. Y así vi la iglesia unida de esta manera. No, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Quedaros con la imagen. Estuve buscando hace 2 o 3 días, dije, yo creo que esta foto la tengo por ahí, la tengo que buscar por si acaso. Porque a mí, esa planta, esas cintas me predicaron. Yo lo digo con el corazón en la mano. Un edificio de raíces, porque lo que importa es la raíz, arraigadas en el Señor. Esto pues, este año, me hizo pensar en nuestro lema, arraigadas. Pero yo te pregunto ahora, ¿con quién? Porque el mundo nos puede ir poniendo otras plantitas y echamos otras raíces. ¿Con quién estamos arraigadas? Si estamos arraigadas con Cristo y con su Iglesia, sí, seremos raíces, diferentes también, pero de la misma especie, que esto es lo importante, juntas y sobre todo abundando en acciones de gracias. Y por eso no tendrán por qué arrancarme. Si soy una buena planta, no me querrán arrancar, sino que atraeré a otras, como esta maceta iba atrayendo a las demás. ¿Y qué es atraer? Sencillo. ¿Tú puedes atraer? Claro que sí. ¿Yo puedo atraer? Claro que sí. Hablar de lo que Cristo ha hecho en ti,
de lo que ha hecho en mí, cumpliendo lo que Él dejó ordenado. ¿Sabéis lo que dice en Mateo 16:15, verdad? Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda plantita, a toda criatura. Y mirad bien, eso es lo que hago desde mis 13 años. Unida a Cristo y unida a la Iglesia para su gloria. Y eso es lo que deseo para ti. Unidas. A Julie le voy a mandar un trabajo que no se lo he dicho. No, lo guardaba para el final. Que tenemos un cántico como una oración. Ana sí que lo tiene. Pero le voy a pedir a Julie que haga un trabajo que tengo por aquí. Y me vas a unir a todas. Empieza por aquí, así, así, así. Sí, simplemente. Pensemos que esa cuerdita que no se ve es Cristo que nos ha unido como Iglesia. Qué importante, ¿verdad? No podríamos marcharnos de aquí una a otra, sin la otra no podríamos marcharnos. Si nos marchamos todas juntas, nos marcharemos con Cristo. Que sea esto una realidad, ¿verdad?, en cada una de nosotras. Esto lo pensé a última hora, cuando estaba ya cerrando estas notas y dije, Señor, gracias por esta idea de que algo invisible, que prácticamente no se ve, nos ha unido. A Cristo, así de tú a tú, no lo vemos, pero lo sentimos. Y qué importante es que podamos estar unidas a Cristo.